Planteamos entonces el ejemplo 852 que dice una solución al 5% por peso de ácido sulfúrico a 60 Fahrenheit se concentrará al 40% por peso evaporando el agua. La solución concentrada y el vapor de agua emergen del evaporador a 180 Fahrenheit y 0,5 atmósfera. Calcule la velocidad a la cual se debe transferir calor al evaporador para procesar 1000 libra-masa por hora de la solución de alimentación. Entonces, nuestro diagrama sería, o nuestro esquema sería una entrada de 1000 libra-masa por hora de solución y esto tiene 0,05 libra-masa de H2SO4 por libra-masa y tiene 0,95 libra-masa de agua por libra-masa. Esto se encuentra a una temperatura de 60 Fahrenheit, 60 grados Fahrenheit. Y por otro lado, entonces, esto que va a ser nuestro evaporador va a tener dos salidas, ¿verdad? Una salida va a ser nuestra solución concentrada, que no va a ser, digamos, la misma cantidad de masa, ¿verdad? Si a esto le llamamos M1, esto va a ser M2. Y esto que sale acá arriba va a ser la masa de vapor de agua, ¿verdad? Porque necesariamente para que la concentración de nuestro ácido sulfúrico aumente, quiere decir que el agua que hay acá tiene que eh, salir a algún lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se retira acá como vapor de agua. El vapor de agua, tanto como la solución de salida tiene una concentración de 0,4 libra-masa de ácido sulfúrico por libra-masa y 0,6 libra-masa de agua por libra-masa. La temperatura de salida en ambos casos, porque se supone que es un proceso que está en equilibrio, ¿verdad? 180 y 180 Fahrenheit. La presión, que es la misma, podemos considerar para todo el sistema, sería de 0,5 atmósferas, la cual sale todo esto. No tenemos datos de la entrada, pero bueno, vamos a considerar que todo está a 5 y que evidentemente prácticamente ninguna de las entalpías que vamos a calcular va a depender de esta presión, no vamos a tener que ajustar nada con la presión, ¿verdad? Ya sabemos eso. Bueno, entonces, si hacemos un rápido análisis de grados de libertad, acá faltaría agregarle el calor, que sería nuestra otra incógnita. O sea, por el momento no sabemos esto y no sabemos tampoco eso, ¿verdad? Entonces, un análisis de grado de libertad me va a por lo menos indicar si es que podemos resolver el problema que tenemos. En este caso, el análisis va a ser igual al número de incógnitas, que sería 3, el calor, la M2 y la M del vapor, menos balance de masas independientes. Podemos hacer dos, ya que tenemos dos componentes, no hay reacción, no hay nada de eso, al menos todavía, que serían el ácido sulfúrico del agua, ¿verdad? Que serían balance de masa independientes menos una ecuación adicional que sería nuestro balance de energía. Entonces, nuestro problema puede ser resuelto. Si planteamos solo el balance de masa, dejaríamos esto con dos incógnitas, dos balances de masa y se podría resolver el problema. Quiere decir que no necesitamos combinar las ecuaciones de masa y energía en forma simultánea para resolver el problema. Quiere decir que podemos resolver de manera
Primeramente el balance de masa y después el balance de energía propiamente, que es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a hacer primero el balance de masa que podemos tomar inicialmente para el ácido sulfúrico. Vemos que hay dos componentes y yo puedo hacer dos balances de masa independientes, ¿verdad? Podemos hacer tanto para el ácido como para el agua, como para el ácido y el total, o el agua y el total, ¿verdad? En este caso, me conviene por un lado tomar el ácido sulfúrico porque así vamos a estar evitando considerar una salida más acá, ¿verdad? Entonces solamente estaríamos considerando la entrada que sería el valor de 1000 por la fracción que es 0,05 y esto va a salir como M2 y la fracción que yo quiero que es 0,4, ¿verdad? Y después podemos plantear entonces el balance total, que sería sencillamente 1000 igual a M2 más la M del vapor, ¿verdad? Entonces, son dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, de hecho acá ya se puede calcular M2 y acá ya se puede calcular esto, ¿verdad? Eso vamos a ver después en ese cuando hagamos cuando carguemos esto, ¿verdad? Entonces voy a seguir planteando para avanzar y después vemos todos los resultados en ES. El balance de energía entonces me dice que el delta H va a ser igual al calor y esto entonces va a ser igual a las sumatorias de M o N de salida por la H de salida menos las sumatorias de las M de entrada por las H de entrada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para calcular esto? Y necesitamos ver cuáles son todas las salidas y cuáles son todas las entradas, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a armar nuestra tablita. La tablita en este caso va a contar con los siguientes componentes. Tenemos por un lado el agua en estado de vapor, que es el vapor de agua que sale arriba, y por otro lado tenemos la solución de ácido sulfúrico, ¿verdad? No tenemos ácido sulfúrico líquido puro, entonces son estos dos componentes los que tenemos como entradas y salidas. Entonces tendríamos lo siguiente y eh, vemos, tenemos esto en la entrada, no hay esto en la entrada, pero sí hay a la salida. ¿Cuánto sale? Y sale M de vapor que no sabemos, pero ya calculamos ahí arriba, ¿verdad? Tenemos esto, la masa de entrada. Recuerden que eh, lo que hacemos acá es cargar las unidades o los valores que deberían tener el flujo que se debe multiplicar por la entalpía de manera que esto quede siempre en las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el problema que resolvieron el lunes, esta M de entrada para la solución en realidad era la M del soluto. ¿Sí? En este caso, como lo que vamos a hacer es utilizar nuestra tabla, en nuestro gráfico que tenemos acá, sabemos que los valores de entalpía están por unidades de solución. Entonces, la entalpía que yo la masa que yo voy a considerar acá debería ser la masa de la solución, ¿verdad? Entonces, acá debería colocar el valor de 1000, que es la masa de solución que tenemos inicialmente. A esto le llamamos H1, entonces, a esto le llamamos H2 y a esto le llamamos H3. Pongo esto porque creo que así está en ese para que no confunda. Y a la salida de acá, esto tenemos M2, ¿verdad? Bueno, entonces lo siguiente es ver cómo calcular estos valores de entalpía, ¿verdad? Para calcular esos valores de entalpía necesitamos definir las referencias. En este caso podemos justamente aprovechar, tengo la entalpía de la solución que calcular dos veces. Entonces, tenemos una fuente de información para calcular esos valores de entalpía de solución para las dos composiciones que tenemos, que es nuestro diagrama ahora. Entonces, directamente, las referencias que utilizaríamos serían las dos que tenemos acá. Entonces, tenemos que la referencia sería el agua líquida a 32 grados Fahrenheit, que como dijimos, esto coincide con la tabla de vapor, que es algo útil,
quiere decir que H3 voy a poder calcular directamente ya a partir de tabla, ¿verdad? Porque mi referencia es esto. Entonces, ir de mi referencia a H3 sería simplemente tabla de vapor. Y esto sería H2SO4 líquido a 77 Fahrenheit. Entonces, las entalpías que vamos a calcular van a ser las siguientes. H1 es la H del ácido sulfúrico acuoso a la temperatura de entrada, que era 60 Fahrenheit, y la composición de 0,05 para una X de 0,05 libra masa de ácido sulfúrico por libra masa a la temperatura de 60. Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? Y H1 entonces sería simplemente leyendo del diagrama, ¿verdad? Entonces, vamos a leer después de una vez los dos valores que necesitamos del diagrama. Bueno, con esto entonces tendríamos la primera H. La segunda H es nuestra solución para una X de 0,4 libra masa de a la temperatura de 180, puede ser 180. Y bueno, esto de vuelta H2 sería simplemente del diagrama, ¿verdad? Y por último, H3 es la entalpía del H2O en estado de vapor a 180 grados Fahrenheit. Entonces, H3 sería simplemente tabla de vapor o ES. ¿Está? Bueno, entonces vamos a irnos a nuestro diagrama para sacar estos valores de H1 y H2, y el valor de H3 vamos a sacar directamente ya en ES. Bueno, vemos que H1 sería, H1 es para la fracción de 0,05, ¿verdad? Entonces 0,05 sería este punto que está acá. Y la temperatura era de 60, ¿verdad? La temperatura de 60 corresponde a esta línea que está acá. Entonces subimos esto hasta la temperatura de 60, que es este punto que está acá, ¿verdad? Si me fijo bien, sería eso, ¿verdad? Entonces, esta es la temperatura de 60 para la fracción de 0,05, y esto me da un valor de aproximadamente 10. Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, este valor que tenemos acá sería 10 BTU por libra masa. Libra masa porque es libra masa de solución, ¿verdad? Bueno, y el segundo valor es la fracción de 0,4, que es este punto que está acá. Sería este punto que está acá, y subimos hasta la temperatura de 180. Entonces 180 sería este, y sería más o menos acá, ¿verdad? Que sería acá de 0 sería hasta menos 10, estaría entre menos 10 y menos 20, que no sé, aproximadamente podemos dejar como menos 15, ¿verdad? ¿Está? Bueno, entonces esto sería menos 15 BTU por libra masa, también de solución, ¿verdad? Y el valor de tabla de vapor dijimos que vamos a leer ahora de ES. Entonces tenemos eh, lo siguiente, tenemos la masa 1, que era 1000, tenemos la fracción 1, que es 0,05, la fracción 2 de soluto, que es 0,4. Fracción 1 de soluto, fracción 2 de soluto.
Balance de masa, el balance de masa del... Comparamos rápidamente esto, nuestro balance de masa sería esto, que es esto, 1000, que es M1 por X absoluto 1 igual a M2 por 0,4 y el total M1 igual a M2 más M de vapor. Entonces, resolviendo ya hasta ahí, los resultados serían M2 y M de vapor los siguientes, ¿verdad? Libra masa por hora sería todo esto. Y acá podemos agregar que es libra masa de solución. M2 también es libra masa de solución y M de vapor es libra masa de H2O en estado de vapor, ¿verdad? Entonces, 125 y 875 son nuestros resultados. M2, que es lo que calculamos acá, es 125 libra masa por hora y M de vapor entonces es 875. Bueno, seguimos con los cálculos de las entalpías ya ahora. Para H1 dijimos que el valor que obtuvimos acá del diagrama es más o menos 10, ¿verdad? O sea que acá entendemos que esto es H2 y esto es H1, ¿verdad? H1 es 10, H2 es menos 15 más o menos y H3 es la entalpía del vapor de agua a 180 a la presión de 0,5, que en este caso verificamos que tienen unidades inglesas, básicas, temperatura en Fahrenheit 180 y la presión 0,5 en la atmósfera. Entonces, el valor de H3 es de 1138. Entonces, nos vamos acá para completar ese valor. Esto sería entonces 1138 BTU por libra masa de agua en estado de vapor. Fíjense que si de repente a alguien se le ocurría partir de nuestro diagrama que tenemos acá y decir, yo sé que cuando nuestra solución tiene 0% o 0 fracción másica de ácido sulfúrico, quiere decir que vamos a estar hablando de agua 100%, ¿verdad? Entonces, si agarro y miro 180, que es esta curva, y esto sería esa curva, ¿verdad? Esta sería 180, entonces 180 para 0 sería este punto que está acá, entonces la entalpía 3 sería más o menos 140, ¿verdad? Entonces la pregunta es por qué esto es diferente que con el que sacamos recién y simplemente que esto es ácido sulfúrico pero líquido, ¿verdad? Entonces, agua líquida, perdón. Entonces esa es una gran diferencia que en este caso eh, puede arrojarnos resultados completamente diferentes, ¿verdad? Que yo por algún motivo podía asumir que esto es la entalpía del vapor de agua puro a 180, pero no, en realidad esta H3 que estoy mirando acá es la entalpía del líquido, ¿verdad? Y se entiende que la entalpía del líquido es 140 más o menos y la entalpía del vapor es 1000, que básicamente 10 veces más o menos, ¿verdad? Entonces, sí es importante atender este tipo de cosas. Bueno, y luego seguimos con el balance de energía, que sería esto, ¿verdad? Balance de energía que planteamos o que no planteamos todavía, ¿verdad? Entonces, el calor va a ser igual a la salida, que serían M2 por H2 más M del vapor por H3 menos M1 por H1, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? M2 por H3, no, M de vapor por H3, que sería esto, M2 por H2, que sería esto, menos M1 por H1, que sería eso. Y eso es igual a nuestro calor, que en este caso me da esto, que sería entonces nuestra respuesta acá.
sería 983.866 BTU por hora. Y esta sería entonces nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Está? Bueno, entonces creo que es un ejemplo bastante sencillo y simple, pero que justifica mirar para que podamos justamente valorar la importancia de contar con este tipo de tabla para la solución de este tipo de problemas, ¿verdad? Eh, de por ahí capaz se preguntan, ¿y por qué no hay esta misma tabla o este mismo diagrama para todas las otras soluciones que probablemente existan, ¿verdad? Entonces, no sé, las respuestas podrían ser que no hay muchas aplicaciones que se le dan a otras soluciones, entonces no se justifica hacer todo el procedimiento experimental y cálculo para hacer esto, o esos experimentos son difíciles de llevar a cabo en condiciones controladas, o no se pueden medir ciertas variables, etcétera. Entonces, es por eso que sigue por ahí se preguntan, ¿por qué no hay una gráfica de este tipo para ácido clorhídrico o para hidróxido de sodio, que son otros dos que tienen en el Felder, por ejemplo? Y bueno, no quiere decir que no exista, sino que por lo menos capaz en esta referencia que nosotros estamos mirando no hay, pero capaz hay en algún otro lado, en algún otro libro también, ¿verdad? Entonces, eh, simplemente por si se les ocurre eso. Bueno, dejo de vuelta esto hasta acá y ahora vamos a continuar con otro ejemplo que vamos a ver para aplicar también el diagrama que estamos viendo ahora y pasamos ya a la parte final que sería un diagrama más que vamos a mirar que también es útil y con eso terminaríamos ya esta unidad.